Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal como siempre y a todos, y en esta ocasión he decidido presentaros algo que lleva mucho tiempo rondando por mis pensamientos, sobre algo que vi hace ya unos cuantos años, sobre el concepto de regeneración o quizás mejor dicho resucitación de condensadores electrolíticos, y con lo que no me quedé nada de acuerdo, y sobre lo cual hay algunas páginas en internet y algunos vídeos aquí en YouTube para que lo podáis ver por vosotros mismos si esa recuperación o resucitación de condensadores electrolíticos defectuosos es posible o no es posible. Los condensadores electrolíticos, por construcción, ya sabemos todos que llegan a deteriorarse con el tiempo, incluso con la falta de uso. En las láminas de aluminio aparecen pequeños puntos donde desaparece la capa superficial de óxido de aluminio y provoca pequeñas fugas, o no tan pequeñas, a veces producen cortocircuitos. El caso es que es algo difícil de detectar si no se tiene el aparato adecuado para detectar la RIS, la RIP y poder medir la capacidad y las fugas. Por internet podréis encontrar algunas páginas que hablan de la regeneración o el reacondicionamiento de condensadores electrolíticos. Incluso podréis encontrar esquemas de estos aparatos regeneradores o reacondicionadores de condensadores electrolíticos para que os los construyáis. Por regla general, se trata de un circuito sencillo que consta de una etapa de alimentación regulable en tensión corriente continua y una segunda etapa de medición de intensidad de carga del condensador, que consta de un simple microamperímetro. La teoría de funcionamiento es muy sencilla. Se aplica una tensión de corriente continua a un condensador y medimos la corriente de carga que pasa entre sus terminales. Según sea el valor de dicha corriente de carga, el condensador tendrá más o menos fugas o ninguna. La alimentación de tensión en corriente continua debe ser variable y estabilizada, pudiendo llegar a un valor suficiente como para poder alimentar electrolíticos de varios cientos de voltios, y la medición de corriente ha de ser a la vez muy sensible y muy robusta para evitar el error de encontrarse con un condensador cortocircuitado y que se rompa el instrumento de medida. Lo ideal sería probar los condensadores a su tensión nominal de uso, más exactamente a su tensión de trabajo máximo, que es la tensión máxima a la que puede trabajar un condensador de continuo, y no nos referimos a la tensión de pico, que es mayor. Pero hay que ser prudentes, pues con el tiempo hay condensadores electrolíticos que ya sabéis todos que se degradan, aumentando su capacidad y por tanto disminuyendo su voltaje máximo de trabajo. Los reacondicionadores de condensadores electrolíticos indican que pueden volver a la vida a condensadores que lleven mucho tiempo sin uso o con algo de fugas. Y también indican, para salvarse de la quema, que no se garantiza el éxito, pues depende de las características de la avería del propio condensador. Y eso es un concepto indefinido y ambiguo, pues ¿qué se entiende por características de la avería del propio condensador? Hay infinidad de características, pero en una buena cantidad de ocasiones dicen que podremos tener éxito y regenerarlos, y esto lo dicen para dar ánimo a los crédulos, y algunos será mejor reemplazarlos por otros condensadores nuevos, sobre todo los que son los filtros de alimentación, y así pues se curan en salud. Las instrucciones de empleo de estos regeneradores de condensadores electrolíticos suelen ser algo indefinidas técnicamente y dejan en cierto modo la valoración del estado del condensador electrolítico que está en pruebas al criterio del más o menos técnico que lo esté probando. Pero en resumen vienen a decir que se vaya subiendo el voltaje electrolítico en prueba poco a poco, observando las variaciones de la corriente de carga, hasta llegar al voltaje máximo de trabajo, y dejarlo ahí un rato largo. Unos dicen que 5 minutos, otros que 1 hora, otros que 2 horas, funcionando hasta poder ver el valor de corriente final de carga, y según sea ese valor, y otra vez para salvarse de la quema, suelen decir que a veces se necesita dejar el condensador en funcionamiento toda una noche.
Nunca hagáis esto por la noche mientras dormís y no controláis el experimento, para que no os pueda pillar por sorpresa un accidente eléctrico. Y terminan diciendo los de los manuales de estos aparatos que si después de ese tiempo de funcionamiento el condensador no se regenera, pues que cambiamos el electrolítico. Pues claro que sí, habrá que cambiarlo. Es muy importante aquí saber que la corriente de carga de un condensador es una curva asíntota cuyo valor es igual a cero cuando el tiempo de carga es igual a infinito. Ello implica, ya de por sí, que la corriente de carga jamás va a ser igual a cero, pues el tiempo infinito es inalcanzable. Y que la corriente de carga no sea igual a cero no significa necesariamente que el condensador electrolítico esté defectuoso. Así que, dicho todo lo que os he explicado hasta aquí, vamos a realizar unas pruebas de intento de regeneración, tanto de condensadores electrolíticos que están defectuosos, como de electrolíticos que se suponen que están en buen estado. Vamos a comenzar. Bueno, os explico lo que voy a hacer. Aquí tengo un condensador que es de la marca Siemens y aquí tengo dos condensadores que son del mismo fabricante, el mismo voltaje de trabajo máximo, que son 400 voltios y 220 microfaradios de capacidad nominal, porque esto es lo que dice el fabricante. O sea, el fabricante lo que dice es, este condensador, cuando yo lo termino de fabricar y lo verifico en mi control de calidad, puedo asegurar que este condensador tiene que tener 220 microfaradios como máximo y 400 voltios como máximo, ¿eh? Porque cuando los terminan de fabricar, para darles un poquito de vida, pues si es nominal 220 microfaradios, seguramente salen pues con 210 o 200 microfaradios, ¿eh? De capacidad real, capacidad real. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser escoger a este, lo vamos a escoger, estos dos los dejamos aquí aparte, vamos a coger este y lo vamos a pasar por el cantador. Y aquí en la libreta de taller vamos a tomar nota de los datos que nos dé el cantador. Después vamos a coger esta fuente de rectificación de corriente alterna a corriente continua, la vamos a alimentar con el variac de corriente alterna y vamos a conectar la salida al condensador y le vamos a ir subiendo la tensión poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta su tensión máxima de trabajo. Esa es la práctica que vamos a hacer. Y cuando lo hayamos subido hasta la tensión máxima de trabajo, tal como dicen algunos manuales, vamos a dejar el condensador en carga durante media hora. Media hora. Si queréis lo dejo en una hora, pero vamos, con media hora va de sobra, porque ya sabéis todos que los condensadores cargan en un tiempo que se denomina 5 tau. 5 tau. Entonces, si calculamos el 5 tau de esto detrás de la fuente de alimentación, el tiempo es prácticamente instantáneo, casi instantáneo. Lo que tarda en aquí ponerse, por ejemplo, 5 voltios y en él alcanzar 5 voltios. Cuando aquí ponemos 10, él alcanza 10. Eso es prácticamente instantáneo. Entonces lo vamos a dejar media hora. Con media hora, vuelvo a repetir, va sobrado. Y detrás de tenerlo media hora, lo descargaremos despacito y lo volveremos a pasar otra vez por el cantador. A ver qué nos dice el cantador, si ha habido alguna variación, alguna mejora, o sigue igual, o qué ha pasado con el condensador. ¿De acuerdo? Así que voy a preparar la práctica. Ya tengo preparado aquí el condensador con el cantador. Vamos a activarlo. Vamos a darle vidilla y a ver lo que nos dice. Ni que decir tiene, os voy a contar un poco la historia de este condensador. Este condensador estuvo funcionando durante muchos años, haciendo su función en el circuito. Ya tengo aquí los datos. Tenemos una RIS de 0,62, unas pérdidas del 0,9% y 250,1 microfaradios. Bueno, pues como os iba diciendo, este condensador ha estado funcionando durante muchos años en su equipo y lo retiré porque se había ido de valor, como lo veis, 250 cuando tiene que tener 220 y ya pues lo consideré, no que no funcionase, pero sí que estaba envejecido. Con lo cual lo saqué del circuito y puse uno nuevo, ¿eh? Igual pasó con aquel. Y con aquel de allí lo mismo. No son condensadores que estén averiados, que no tengan una avería interna dentro grave, o sea que son funcionales, pero están ya viejos, están ya para ser retirados del trabajo.
y se les retiró. Y bueno, pues como habéis visto, tenemos un exceso de capacidad por encima de la nominal. Y eso, como ya os he dicho antes en la explicación, disminuye la tensión máxima de trabajo. Así que ahora voy a tomar nota aquí de los datos del cantador y detrás voy a calcular cuál es ahora, con la capacidad real que tiene, que es superior a la nominal, cuál es el valor de voltaje máximo al cual no se le debe de sobrepasar a este condensador. Bueno, pues ya he tomado nota. Valor actual del condensador. La RIS 0,62, pérdidas, como hemos dicho, 0,9%, valor real de su capacidad 250,1 microfaradios y teniendo en cuenta estos datos, el voltaje máximo de trabajo de este condensador ya no es 400 voltios, son 351 voltios de corriente continua. Salen en realidad con la calculadora 351,8, que serían casi 352, pero prefiero ser prudente y tomar la parte entera, 351 voltios, corriente continua. Con lo cual, cuando ahora apliquemos en la siguiente práctica la fuente de alimentación y vayamos subiendo el voltaje, aquí vamos a procurar que el voltaje no exceda los 351 voltios y nos vamos a quedar ahí paraditos cuando lleguemos y alcancemos ese voltaje. Ya tengo preparada la práctica. Entrada de corriente alterna proveniente del variac, desde 0 hasta 300 y pico voltios, hasta que alcancemos aquí los 351 en corriente continua. Medida de voltaje en el polímetro y carga del condensador. Entonces, para no aburriros, aquí voy a cortar, voy a encender el variac, voy a ir subiendo el voltaje, os cuento lo que voy a hacer, ir subiendo el voltaje poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta alcanzar aquí 351 voltios que hemos dicho, y cuando los haya alcanzado lo vemos. Ya está, ya tenemos en el variac 258 voltios en corriente alterna que están entrando por ahí, y a la salida, alimentando al condensador electrolítico, tenemos 350,8 voltios, o sea, 351. 351. Bien, pues ahora vamos a contar media hora, Vamos a contar media hora y dentro de media hora volvemos. Ni que decir tiene que no es lo mismo hacer este experimento con este condensador, que son 400 voltios, 220 microfaradios, aunque esté trabajando con 351 voltios y su capacidad sea de 250,1 microfaradios, no es lo mismo que trabajar con un condensador de, por ejemplo, 100 microfaradios y 16 voltios, Y 16 voltios. ¿Por qué? Porque la energía que es capaz de almacenar este condensador es una energía importante. Y esa energía, su valor, es igual a la mitad del producto del cuadrado del voltaje, que son 400 voltios, 400 por 400 son 160.000 por su capacidad, que son 220 microfaradios. Os estoy hablando de la nominal. En este caso sería 351 voltios al cuadrado por 250,1 microfaradios y todo ello dividido por 2. Y esa energía es en julios. En julios. Y si entendéis de lo que es capaz de hacer un julio, del daño que es capaz de hacer un julio, pues pensar que este condensador, si revienta porque se gasifica por dentro y la presión interna que genere la gasificación hace que explosione, pues os puede hacer bastante pupa. Así que tomar precauciones siempre cuando hagáis este experimento, si lo hacéis con este tipo de condensadores grandes. Yo no os lo recomiendo. Así que ya lo sabéis. Luego no digáis que no advierto las cosas. Y bien, ya ha transcurrido media hora. Tenemos todavía el condensador alimentado a 350,8 voltios. 350,8, que es prácticamente 351. Pues bien, ahora con mucho cuidado voy a desconectar el polímetro, voy a desconectar una punta, la punta de positivo, que va al condensador, y voy a insertar el polímetro para la medida de la corriente de carga ahora que el condensador está cargado, ¿vale? Al desconectar la punta de la pinza de cocodrilo, el condensador se queda con los terminales al aire, con lo cual no se puede descargar. Así que voy a hacerlo y ahora medimos la tensión y tomamos nota aquí en la libreta de taller.
Ya he hecho el montaje para poder medir la corriente de carga. Y ahí podemos ver que tenemos en la escala de miliamperios en continua 0,01 miliamperio o 0 miliamperios. Eso depende de las variaciones de la corriente de red, que por muy pequeñas que seas, siempre se nota. Pero bueno, eso tiende a ser 0 miliamperios. O sea que estaríamos hablando de una corriente máxima, cuando está esto variando, de aproximadamente 10 microamperios. Voy a bajar de escala un momentito. Y ahora vamos a ver esto un poco más movido, porque aquí se notan mucho más las variaciones de red, las variaciones de red eléctrica. Por eso os decía que la fuente de alimentación tiene que ser una fuente de alimentación estabilizada. Estabilizada a 351 voltios, casi nada, O sea, que tiene que ser independiente de la red eléctrica para no variar de esta manera. Y como podéis ver, ahí tenemos a veces 10 microamperios, 20 microamperios, a veces menos, tenemos 6 microamperios. O sea que podemos decir que este condensador, su corriente de carga después de media hora tiende a cero. No es cero porque no puede ser cero, como os he dicho, sería cero cuando el tiempo tendiese a infinito, lo cual eso es imposible alcanzarlo, imposible. Pero bueno, se puede considerar que el condensador está cargado. Ahora voy a proceder a la descarga del condensador para pasarlo otra vez por el cantador y ver si hemos tenido alguna mejora o no hemos tenido ninguna mejora. Como podéis ver, estoy descargando el condensador muy poquito a poco, despacito, para que las armaduras del condensador electrolítico por dentro no sufran el más mínimo daño. Ya vamos por 138 voltios, ahora cuando lleguemos a cero lo vemos. En estos momentos estoy observando un extraño fenómeno, que no entiendo muy bien, y es que el condensador electrolítico está generando tensión en sus bornas, muy poquita. Vamos por 0,4 voltios. Pero fijaros, es que no tengo otra cosa conectada aquí. Solamente tengo el polímetro en voltios. Ahora ya vamos por 0,45. Es curioso esto. Pero bueno, vamos a dejar por si acaso es algún fenómeno electroquímico que se está produciendo ahora en el condensador, después de haberlo tenido media hora funcionando después de muchísimo tiempo, años que este condensador no ha funcionado desde que lo saqué de la placa donde estaba, de la placa de circuito impreso donde estaba. Pues vamos a dejarlo media hora reposando y dentro de media hora vemos esta tensión, a qué voltaje se ha colocado. Han pasado 5 minutos y ya hemos superado el voltio. Sigo sin tener nada más que las puntas del polímetro en voltios de corriente continua en las puntas del condensador. Y sigue subiendo. Bueno, pues vamos a dejarlo a ver si alcanza el pico y vemos qué pico tiene esto. Como podéis ver, ya hemos superado los 2 voltios y sigo teniendo solamente el polímetro ahí conectado. Bueno, vamos a ver si se detiene en algún voltaje máximo. Ya tenemos 2,644 voltios y sigue creciendo el voltaje. Más despacito que antes, pero sigue creciendo. Y creo que ya sé cuál es la explicación a este fenómeno. Y creo que ya sé cuál es la explicación a este fenómeno porque recuerdo perfectamente que vi algo muy parecido en un experimento que hice cuando tenía aproximadamente 10-11 años. Y os voy a contar cuál es el experimento y el que quiera que lo haga en su casa. Se coge un pequeño depósito donde se vierte agua y en el agua se disuelve sal común, cloruro de sodio para más señas, hasta que el cloruro de sodio se sature, ¿vale? Dentro de la disolución de agua. Una vez que veamos que ya el agua no admite más sal, filtramos el agua para retirar el exceso de sal. Dentro de ese pequeño depósito de agua con sal disuelta hasta la saturación, colocamos un par de láminas de cobre. Las 2 láminas tienen que ser del mismo material, del mismo metal, del mismo cobre. Y metemos una tensión eléctrica en ambas láminas de cobre, ¿vale? Dejamos ahí actuar durante 5 minutos y veremos que por una de las láminas de cobre se empiezan a producir burbujas de gas. Son burbujas de hidrógeno.
Eso es absolutamente normal, porque el agua se ha vuelto conductora con los iones y con los aniones y cationes de cloro y de sodio, respectivamente. Bueno, pues una vez que le hayamos pasado una corriente a esa tensión de 4 o 5 voltios, no más, 4 o 5 voltios al depósito del agua con la sal, retiramos la tensión y colocamos el polímetro en voltios en las bornas de las dos hojas de cobre. Y veremos que tenemos una tensión ¿eh? entre ambas láminas. Y siendo las láminas de cobre idénticas, ¿cuál es la explicación? Bueno, pues la explicación es la misma, por la cual este condensador electrolítico está generando tensión. Ni más ni menos, ni menos ni más. Así que el que esté interesado en saber por qué se produce este fenómeno, que haga el experimento y que se pregunte por qué ocurre lo que ocurre. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo ahora voy a proceder a hacer otra cosa. Como ya sé de qué va esto, lo que voy a hacer va a ser cortocircuitar las bornas del condensador. De tal manera que el exceso de aniones y cationes que hay en el electrolito se cierre a través del cortocircuito que haga hasta que este fenómeno electroquímico se neutralice por sí mismo. Voy a proceder y dentro de un rato volvemos a comprobar si ya se ha parado este fenómeno de generar tensión. Ya he procedido a cortocircuitar las puntas del condensador electrolítico y he dejado las puntas del polímetro preparadas para luego medir voltaje dentro de media hora. Voy a dejar el condensador en reposo media hora en cortocircuito, a ver si se compensan las cargas de una vez. Es muy importante tener en cuenta esto que ha ocurrido en este condensador a la hora de hacer las pruebas después de la supuesta regeneración en el cantador para ver lo que haya variado, si es que ha variado algo. Porque si este condensador, después de la regeneración, vamos a llamarle así, resulta que se comporta como un generador de tensión, ese voltaje que genera el condensador nos va a alterar las lecturas en el cantador y el cantador nos va a dar lecturas de valores falsos. Por lo tanto, hasta que este condensador no mete 0 voltios, no lo puedo pasar por el cantador. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo, porque en este vídeo ya me he pasado de tiempo. Ya sabéis que no me gusta hacer vídeos excesivamente largos. Entonces, en el próximo vídeo veremos cuáles son los resultados de este procedimiento que se explicaba antiguamente y que se sigue explicando todavía hoy en día, de presunta regeneración o resucitación o reacondicionamiento, le llaman de muchas maneras, de condensadores electrolíticos que están ya pasados. Vamos a ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en ello. Así que os espero al próximo vídeo. Adiós amigos, un cordial saludo a todos.